Reciban, hermanos, un saludo fraterno y gracias al Señor por este tiempo que podemos estar meditando. Voy a meditar el día de hoy en el libro de Josué, capítulo 24, y leeré el versículo 14 y 15, que dice: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Titulado la meditación del día de hoy: Desafíos de la familia cristiana. No hay ninguna duda que somos testigos de un ataque cultural y legislativo nunca antes visto sobre la familia en nuestro país y en el mundo entero, en realidad. Un ataque sobre el valor de la familia, sobre su conformación, su importancia, su fundamento y especialmente su futuro. También hemos visto un ataque a la responsabilidad que los padres tienen sobre sus hijos, especialmente este último tiempo en nuestra legislación chilena. Sabemos la importancia que tiene la familia para la preservación moral de nuestra sociedad y por sobre todo lo fundamental que es para el fortalecimiento de la iglesia. Porque sabemos que la iglesia será tan fuerte como lo sean las familias que la componen. Así que, hermanos, quiero poner hoy delante de ustedes a la familia de Josué como ejemplo de fortaleza y fidelidad familiar. Primeramente, recordemos a este siervo y a su familia. Josué, su nombre hebreo Yoshua, o Jehová es salvación. Era hijo de Nun, ayudante y sucesor de Moisés. La vida de este siervo es una joya del Antiguo Testamento. En su juventud aprendió fidelidad y responsabilidad. Como ciudadano buscó lo mejor para su patria. Como militar fue un hombre honorable. Mostró obediencia y fidelidad al trabajo que Dios le asignó. Las palabras "yo y mi casa serviremos a Jehová" son su lema, son lo que a él le distinguen y le identifican. Revisemos el contexto de sus palabras, esta que he leído aquí en el capítulo 24. Bueno, este capítulo 24 y el 23, Josué está aquí delante de Israel y de los principales, está en Siquem, donde aquí a través de este discurso final sintetiza la historia, gracia y bendiciones para su pueblo, desde el llamado de Abraham hasta la conquista y posesión final de la tierra de Canaán. Les recuerda que alguna vez habitaron ellos en tierra extraña, como dice el versículo 1. Pablo también nos recuerda lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestros corazones, escribiendo a los Efesios, el capítulo 2, versículos 12 y 13, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. También Josué les recuerda de dónde y de qué fueron sacados. De tierra extraña, de dioses extraños y también de prácticas extrañas. Pablo también recuerda esto en Efesios capítulo 2, comenzando el versículo 1. Que en aquel otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Josué aquí también les recuerda de dónde Dios les tomó, a dónde les trajo y qué les dio finalmente. Eso lo dice el versículo 3. Pero también Pablo nos recuerda esto en el capítulo 2, comenzando del versículo 4. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que Dios nos tomó, hermanos, del mundo, nos tomó de allí de la muerte espiritual en la que estábamos, nos trajo a Cristo y nos dio vida, nos dio salvación y una entrada preciosa a la Canaán celestial, y todo esto por gracia. Además, Josué aquí describe por medio de muchos verbos
en los primeros versículos, la obra de Dios a favor de su pueblo. Dice aquí, tomé a vuestro padre, lo traje a Canaán y les di a Isaac y a Jacob, y yo envié a Moisés y a Aarón, y después os saqué de Egipto y os introduje a la tierra. A los amorreos yo los entregué y los destruí, y os libré de sus manos. Y dice el versículo 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Así que, hermanos, qué maravillosa es la obra de la gracia de Dios a favor nuestro. Cuánto tenemos que agradecerle a nuestro Señor. Se presentan también los desafíos y compromisos para la familia cristiana. Esto lo dice el versículo 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Se ve aquí la importancia de la familia para el desarrollo, para la fortaleza y bendición de una nación. La familia no es solo un lugar donde los hijos aprenden a comer, a usar la cuchara o a caminar o a abrocharse su ropa. La familia es mucho más que esto. La familia nace del propósito de Dios. Es más que solo el núcleo básico de la sociedad. La familia es creación de Dios. Él nos ha unido en matrimonio para los propósitos de su gracia, para reflejar la comunión de amor que tiene Cristo por su iglesia, expresada por el sacrificio de la cruz. Pero hoy la familia está sometida a múltiples amenazas que ponen en peligro su existencia, su identidad, su misión y su vocación delante del Señor. Así que la familia debe enfrentar los desafíos y amenazas actuales, ¿como cuáles? Como salir del individualismo y vivir en el poder del amor generoso de Dios, crecer y madurar como verdaderos hijos de Dios en el seno de la familia, transmitir la verdad de Dios a las nuevas generaciones, como nos manda el Señor en su palabra, ahí en Deuteronomio 6. Y lo repetirás a tus hijos, dice, andando por el camino, al acostarte o cuando te levantes. También el desafío de buscar primeramente lo espiritual, el reino de Dios y su justicia. Ahora, hermanos, ¿qué desafíos importantes hay hoy día para el hogar cristiano? Quiero mirar algunos muy rápidamente. Primero, el hogar cristiano debe ser un lugar de reposo, diríamos simbólicamente un oasis frente a la necesidad que el mundo tiene. El mundo se ha convertido en un desierto espiritual, donde millones deambulan desesperados por el agua de la vida. Hay una necesidad tan profunda en las almas de las personas. Y el hogar cristiano debe ser ese oasis que pone a disposición del desesperado las fuentes inagotables de la salvación preciosa en Cristo Jesús. El hogar cristiano debe presentarse también como una escuela del bien. En el hogar debe darse de una manera especial la enseñanza de la palabra del Señor. Así lo manda el Señor en muchos lugares de su palabra. Es el primer templo de la familia donde se aprende a amar a Dios, donde se aprende a aborrecer el pecado, se aprende a buscar la santidad, a leer la Biblia, a orar con fe. Allí en la familia se moldea el carácter, se ejercita el fruto del Espíritu, se aprende a ser humilde, mesurado, bondadoso, veraz, amable, generoso, paciente, recto y fiel. Y el culto familiar es lo más importante para crecer espiritualmente. Por eso fue que Josué dijo, yo y mi casa. Así que el hogar es el lugar donde las próximas generaciones deben aprender cómo vivir para la gloria de Dios y para bendición de este mundo. Y si los padres delegan esta responsabilidad a otros, a terceras personas, iremos finalmente a un rotundo fracaso. Y un día, hermanos, daremos cuenta a nuestro Dios sobre las responsabilidades paternales y maternales que el Señor nos ha entregado a cada uno. La familia cristiana además debe ser un fiel testimonio y luz para este mundo. La familia tiene el mensaje de Dios para el mundo. Debemos reflejar la luz de Cristo, como Él mismo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que en el hogar se refleja lo que somos y lo que creemos, porque por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Lo que muchos miran primero no son nuestros templos, ni la versión de la Biblia que usamos, sino que miran cómo vivimos la fe en nuestros hogares. Ahora pregunto, hermanos, ¿qué se ve en nuestras casas? ¿Qué se ve en nuestros hogares? ¿Cómo nos ven las demás personas a nosotros? Como sucedió en el Antiguo Testamento, puedo preguntar, ¿hay luz en nuestras casas como lo hubo en las casas de los hebreos mientras el pueblo judío el pueblo egipcio estaba en oscuridad, en tiniebla? Dice que había luz en sus habitaciones, en las habitaciones de los hebreos. Así deben ser nuestros hogares, hermanos.
luminosos para la gloria del Señor. Como Pablo nos recuerda en Efesios 5, que si somos luz en el Señor, entonces andemos como hijos de luz. Así que nuestros hogares reflejen el sentir de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El hogar cristiano, además, debe ser un altar de adoración y de honra al Señor. Nuestros hogares deben ser altares para Dios, no altares seculares de las ideologías de turno, no altares mundanos o idolátricos, sino lugares de adoración espiritual, donde se evangelice, lugares de paz, donde el fruto del Espíritu de Dios sea vivido, donde Cristo sea glorioso en la vida de las personas y donde Cristo sea glorificado, donde el Señor no sea solo parte de los proyectos de la familia, sino que sea el proyecto más importante en la vida de la familia cristiana, donde Cristo sea glorificado y donde pueda ser servido de la mejor manera. La familia cristiana, además, debe tener convicciones profundas y ser un ejemplo de fidelidad. Así que elijamos, como lo hizo Josué. Dice el versículo 15, escogeos hoy a quien sirváis. Escogeos hoy a quien sirváis. Así que esta debe ser una decisión espiritual como la de Josué, racional, pensada. Debe ser una decisión convincente y práctica, no solo emocional. Hay que hacerlo ahora, porque hoy lo necesitamos, porque es urgente este compromiso con el Señor y con su verdad, porque la familia hoy está siendo atacada, porque la vida es breve, porque solo tenemos el hoy y el ahora. Y si no lo hacemos hoy, lo más probable es que no lo hagamos nunca. Así que, hermanos, seamos fieles, sin importar la oposición que tengamos, sin importar el costo que tengamos que pagar. Como dice el versículo 16, dijo el pueblo allí, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová. Ojalá sea esa la convicción y la decisión más importante en nuestros hogares. Debemos además dar un testimonio de nuestra fe y de nuestra firmeza, como lo dice el versículo 26 y 27 de este capítulo 24 de Josué. Y escribió Josué estas palabras, y tomando una grande piedra, la levantó allí debajo de un alcornoque. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra será entre nosotros por testigo, la cual ha oído todas las palabras de Jehová que él ha hablado con nosotros. Así que, hermanos, también nosotros deberíamos dejar piedras así, o dejar evidencias, o dar testimonio del compromiso con esta fe preciosa que ha sido una vez dada a los santos. La familia cristiana, además, debe ser defensora de la palabra y de la verdad de Dios. Josué fue un siervo valiente y un defensor de la verdad de Dios. No fue indiferente ni tolerante ante la apostasía que ya estaba viviendo el pueblo a esa edad de Josué. Este hombre reaccionó valientemente, siendo un anciano, buscando despertar al pueblo de su desviación pecaminosa. Se levanta como ejemplo ahí junto a su familia, sujetándose a la palabra de Dios, única regla de fe y de práctica, manteniendo viva e íntegra la fe preciosa que él había recibido de Dios. Y finalmente, hermanos, ¿cuál es el desafío hoy? ¿Cuál es el desafío hoy para la familia cristiana? Es tomar la misma y notable y prioritaria decisión que tomó Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Se pone como ejemplo él mismo, el ejemplo personal, yo, dice, porque fue la firme decisión de este líder y padre responsable, que este hombre no cede ante las multitudes, aunque él sea solo y su familia. Josué aquí incluye a su familia, porque él dice, yo y mi casa. Él también decide por su familia como líder, como sacerdote en su hogar. Él conocía muy bien a su esposa y a sus hijos. Una familia que respaldaba lo espiritual, que honraba lo justo, lo bueno y la voluntad de Dios. Una familia de convicción y de decisión, aunque estuviesen solos. Y es lo que hoy día debemos hacer la familia cristiana. Josué además habla del propósito que tiene su decisión. Serviremos a Jehová. No es para otra cosa. No es para prosperidad personal ni bendición personal. Es para servir al Señor. Esta decisión muestra la importancia de tener una familia cristiana donde todos estén envueltos y comprometidos en el servicio al Señor. Josué sabía que no era suficiente que él permaneciera fiel a Dios. Él sabía que su familia podía caer en la idolatría y tomar la posición popular, la posición mayoritaria a la que Israel era propenso. Y lo mismo puede suceder hoy día. Seguir, ¿cierto?, como siguen muchas familias, el pensamiento de turno, la ideología del momento, la moda. Y ese es un gran problema que tenemos, especialmente con nuestras nuevas generaciones, con nuestros hijos. Finalmente, quiero decir, hermano, que la descomposición de la familia
es una realidad angustiante el día de hoy. Y también, hermanos, muchas familias cristianas que tienen todo lo que necesitan, menos la presencia, menos el poder y la gloria del Señor. Y frente a esta realidad debemos estar dispuestos al desafío de hacer de nuestros hogares un oasis, una escuela, un testimonio, un altar, un ejemplo de fidelidad, de convicciones espirituales y una familia defensora de la fe. Así que, hermanos, pidamos a nuestro Dios que haga de nuestros hogares algo que marque, que conmueva y que transforme la vida de las personas. Y esto solo puede hacerlo nuestro Dios. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, como dice el Salmo 127:1. Así que, hermanos, el llamado es a examinar nuestros hogares a la luz de la palabra del Señor y hagamos el esfuerzo en la gracia de cambiar todo aquello que no glorifique el nombre del Señor y que esté arruinando nuestros hogares. Dios quiere que lo sirvamos, que lo amemos, que lo honremos. Y cuando hagamos eso, hermanos, Él va a bendecir nuestras vidas, Él va a bendecir nuestros hogares. Que nuestra resolución, que nuestro pacto, que nuestro desafío sea el mismo que tomó Josué, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios nos bendiga por su palabra.